99, claro. A pesar que detecto que tiene inconveniente y puede tener un LCD 32 pulgadas para ver el Mundial. Mande nomás. ¿En qué año fue el Mundial donde Caselli perdió el penal? ¿1982, 1986 o 1990? Bueno, véalo. Alberto, experto en situaciones paranormales, me cuenta Gonzalo, como lo escuchó todo el público, que tú has visto fantasmas. Yo cuando era chico vivía en una casa donde efectivamente habían fantasmas. Se escuchaban los pasos, se escuchaban ruidos. De hecho, en una ocasión, a los 13 años de edad aproximadamente, de día, a las 3 de la tarde, leyendo el diario, se sienten los pasos de alguien en la pieza del lado, que se va acercándose al lugar donde yo estaba. Pensé en ese instante que, obviamente, alguien había subido y que se iba a acercar a mí. Pero resulta que esto pasa a través de la puerta y uno ve, se siente, es impresionante. Se sentían los pasos cruzar frente a mí, yo voy bajando el diario, estaba con la pierna cruzada y de pronto un golpe en mi pierna. Obviamente mi familia lo único que encontró en la pieza no fue a mí, fue el diario tirado por todas partes y yo durante un año no subí a mi pieza. De hecho, dormía en el sofá. ¿Tenías miedo? Me dio mucho miedo. Tenía 13 años, me encontré con lo desconocido y creo que hay un pensamiento que estaba diciendo Gonzalo justamente en la nota, que en Japón se dice que a veces los fantasmas o las entidades o los seres tratan de comunicarse o tratan de a veces absorber a personas que les tiene miedo. Y quizás por eso yo me he enfrentado a mis propios miedos y he entrado a investigar estos fenómenos para no temerle. Justamente para no temerle. ¿Ahora no le temes? Yo no les temo. ¿Por qué contaste públicamente esta experiencia del fantasma que antes no lo habías hecho? Fíjate que nunca lo había utilizado ni lo había contado en ningún lado. Creo que es importante darse cuenta que nosotros somos seres humanos que vivimos en un espacio, en una dimensión que es como un edificio, que tiene distintos pisos. Y nosotros como personas, yo como persona, tengo todo el derecho a tener miedo, a tener valor, a ser inteligente, a saber menos, a ir aprendiendo cada día más. Y creo que una de las maneras de entregarle a la gente la posibilidad de que puedan vivir y que sepan que tienen que tener fe para abrir un camino en sus propias vidas es abrir sus mentes, conocer las verdades para poder entrar muy claramente. ¿Qué son los fantasmas, en definitiva? ¿Espíritus? Hay entidades que no fallecidas son nacidas y hay entidades que sí son nacidas. ¿Cómo es eso? Claro, nosotros vivimos en este edificio donde las dimensiones se mueven como un cuarto, como un piso que se interrelaciona de repente uno con otro. Nosotros tenemos que darnos cuenta que en estos cuartos, de repente una persona que ha vivido en esta vida se va a una de estas piezas, a uno de estos pisos en los cuales pueden relacionarse con nosotros en algún momento. O bien están muy distantes y a veces no podemos tomar contactos con ellos o ellos no interrelacionarse con nosotros. Pero hay veces que sí están cerca. ¿Pero qué son en definitiva? Son formas de personas de vibración que están en un ambiente totalmente distinto al nuestro. Nuestra proyección de eternidad, cuando nosotros dejamos de existir en esta vida, en este cuerpo físico, pasamos a un estado, a una vibración, a una dimensión distinta, que es una continuidad que está aquí mismo. No es necesario abrir portales o ir a otro lado. Nosotros no las percibimos porque nosotros vivimos encerrados en este cuerpo, en esta mente, que nos permite vivir aquí, no en las otras. ¿Y ellos por qué se integran, actúan, se trasladan, como contaste tú, en el mundo de los seres humanos? Porque tú sentiste una persona que pasó, incluso te golpeó. Y no solamente en una ocasión. Dentro de esto, debo reconocer que un tiempo después, con mi madre, estábamos un día en la pieza y sentimos en el pasillo que iba caminando alguien y de repente nos tocan la puerta de la pieza. Y yo me acerco a la puerta rápidamente y golpeo. Y me vuelven a golpear. Y yo abro la puerta y no había nadie. De mi pieza. ¿En la misma casa? En la misma casa. ¿En esa casa pasaba? Sí. ¿Hay lugares donde pasan más estas situaciones que en otras? Sí, fíjate. Sí. Hay casas. A veces son los lugares los que se llenan con esta energía. Otras veces son las personas que producto de sus miedos, producto de sus inquietudes, abren un espacio para que ellos se acerquen y puedan interrelacionarse. Hay gente que se cambia de casa y el fantasma lo sigue. Hay veces que una casa es derrumbada y el fenómeno desaparece completamente y no vuelve en la construcción nueva que hace. Pero eso es terrible, que el fantasma te siga si te cambias de casa. Sí, pues, ocurre. Ha pasado en muchas ocasiones. De hecho, hay muchas partes que se ha mostrado mucho en el cine. En las películas se han mostrado de este tipo de entidades que siguen a la persona y muchas veces son los propios miedos, las propias penas, los propios dolores de las personas que les abren este espacio para que ellos sean seguidos por estas entidades. El Hospital San José parece que... Maravilloso. Pareciera que sí, porque todo el mundo señala que ahí se han escuchado pasos. Está al lado, está pegado de San José. No es el nuevo San José, es el antiguo San José, está pegado al cementerio. Nosotros una vez fuimos, voy a contar otra anécdota más, fuimos con un equipo de Quique 21, estuvimos en el lugar y íbamos con mi productor y con un camarógrafo, con Jorge, no decía el apellido para que no me reten después.
Fíjate que estábamos en uno de los pasillos y de pronto hubo un cambio de temperatura muy brusco en un lugar que yo me detuve, con la cámara estaba encendida en ese momento, y Jorge, el camarógrafo, sintió esta variación de temperatura con todo cerrado. Y fue tal el pánico que él salió corriendo. Y no quería entrar de nuevo después de nuevo. Entonces, claro, lo que tú contabas de la película es absolutamente real. No es necesario que alguien crea o no crea. No es necesario que alguien quiera ver o no quiera ver. Simplemente esto ocurre. Es real. Está pasando. Y por eso hay que investigarlo. Así es. Muy bien, pues, Alberto, te agradezco la confianza para contar esta experiencia tan personal. No, y a ti por invitarme nuevamente. Yo sé que normalmente uno no se repite mucho, así que me alegro mucho y te lo agradezco. Es que teníamos que traerte para que contaras públicamente lo que tú has vivido. Un libro de la Feria Chilena del Libro, Reyes y Libertadores, un gran libro. Agradezco.